Hola, ¿cómo están? Espero que bien, dentro de lo que es posible en el gran misterio. Quise hacer este video porque después de 3 años intentando promover, invitar a una especie de curso, seminario, que resulta de una investigación que he hecho, yo creo que por lo menos en los últimos 20 años, si es que no 30. Me recuerdo siendo un niño pequeño ya interesado en entender ciertos asuntos que la verdad han estado en mi curiosidad permanentemente desde distintos ángulos, examinados desde perspectivas diferentes, pero siempre presentes, que son básicamente las grandes cuestiones existenciales que supongo que a muchas personas nos apremian. Razón por la cual decidí estudiar filosofía cuando salí del colegio, luego psicología, formarme como psicoanalista y al mismo tiempo, contra todos los peligros y todos los tomatazos que me significó en algún momento, también interesarme por la supuesta presencia alienígena en la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad, la cual, en mi caso personal, es especialmente interesante cuando parece ser reconocida, cuando parecemos encontrar algún vestigio en leyendas y mitos antiguos, y especialmente por una cuestión de convicción personal en la Torá, en, eh, en la Biblia judía. Entonces, me sorprendo casi cotidianamente cómo, si en algún momento sentía que había una bifurcación insalvable entre mi investigación personal, entre mi estudio del aparato psíquico como psicólogo, como psicoanalista o como psicoterapeuta, una investigación que me hizo recorrer distintos ámbitos de la psicología clínica, pero también fuera de ella la parapsicología, la metapsíquica, el ocultismo incluso, pero siempre volviendo al académico, tratando de pensar cómo se organiza, cómo se produce. Esa es una cuestión que me importa mucho, lo que se llama psicogénesis. ¿Cómo se produce el aparato psíquico y para qué? Bueno, esta es una cuestión que, insisto, me ha premiado toda la vida, pero siempre he interesado, como decía, en esto que vamos a llamar rápidamente teoría de presencia alienígena. Y durante mucho tiempo, incluso, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, me encontraba con la necesidad de tener que ocultarlo muy celosamente porque arriesgaba un escarnio, un ridículo académico que podía costarme muy caro. De hecho, recibí varias advertencias de profesores que algún cariño me deben haber tenido porque me advertían eh, con, con, fuerza, con mucha intensidad. No sigas por ese camino que ahí te encuentras con el suicidio profesional. Bueno, parece que he sido un poco terco y no escuché ese consejo y seguí adelante. Durante mucho tiempo fui en cierta forma un activista del pensamiento ufológico, fracaso absoluto en este país y en otros lugares donde pude exponer, fuera de Chile, porque en la ufología no hay gran interés en pensar las cosas en profundidad. Definitivamente es un terreno baldío en el que sobresalen figuras muy puntuales, muy escasas. En general hay un extravío lamentable. Pero como sea, reitero mi punto, no sabía en ese momento cómo iban a confluir estos dos campos, lo psíquico y lo que terminé llamando cosmopolítico. De hecho, es un concepto que acuño para titular el libro que publico, Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Alienígena, y me encuentro con que en un momento se produce la confluencia de estas dos corrientes de pensamiento, de estos dos intereses, en algo que me ha sorprendido y que sigue asombrándome. Y quería hacer este video, ahora sí puedo contar por qué, porque me encuentro con un autor, Rick Strassman, quien publica este libro que muchos de ustedes pueden conocer, DMT, The Spirit Molecule,
la molécula espiritual, se ha traducido, no es muy buena esa traducción en realidad, en donde él, bueno, nos cuenta de su investigación, una investigación amplia, importante, que le permitió posicionarse como uno de los grandes expertos en psicoterapia psicodélica en el mundo, y que, entre otras cosas, bueno, nos relata, nos presenta testimonios de infinidad de usuarios que bajo su tratamiento, en el espacio de su investigación, reportaban eventos bastante curiosos. Pero luego me encuentro con que publica este libro junto a otros autores, Inner Path of Outer Space, Rick Strassman, Slavek Wojtowicz, Luis Eduardo Luna y otros autores, intentando, fíjense el subtítulo, dice Journey to Alien World Through Psychedelic and Other Spiritual Technologies, o sea, viajes a mundos alienígenos a través de los psicodélicos y otras tecnologías espirituales. Entonces este Rick Strassman no solo es un psiquiatra psicodélico avesado y con amplia experiencia clínica y farmacológica, sino que también es un estudioso de la fenomenología que hemos recabado hasta aquí de presunta presencia alienígena, y además es un estudioso de la posibilidad de que ciertas sustancias, como el DMT o la DMT, aprovecho de citarles un texto medianamente juguetón que publico en mi sitio web, en donde hablo de la diosa Demeter, aprovechando las consonantes Demeter. Pero es una diosa a la cual se le rindieron cultos en la antigüedad griega, precisamente porque tenía la capacidad de generar efectos de conciencia unitiva. Y sin duda alguna, mediante la utilización de sustancias en el templo, en el ritual, para conectarse con ella. Muy interesante el concepto. Bueno, este Rick Strassman, a través de la investigación del DMT con fines terapéuticos, pero también exploratorios, psiconáuticos, me encuentro con esto entonces, que tiene un interés en preguntarse cómo estas sustancias podrían ponernos en contacto con los mundos ultraterrenos, los mundos metafísicos, supernos, trascendentes. Realmente no sabemos cómo llamarlos. Y además publica este otro libro, DMT and the Soul of Prophecy, en donde abiertamente se refiere a cómo podemos leer la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, si quieren llamarlo de esa manera, cómo podemos sumergirnos en la Torá para detectar o pesquisar en ella eventos en los cuales los profetas, en sus raptos místicos, habrían utilizado algún procedimiento psicodélico, eventualmente el uso de sustancias. Y entonces, así como en la teoría paleoastronáutica, que pretende que a lo largo de la historia de la humanidad han habido múltiples visitas extraterrestres con diversos propósitos, todo el tema del que hablo en mi libro, sino que habría además una posibilidad de ponernos en contacto con estas entidades, con estas inteligencias, por medios psicofarmacológicos, por medios enteogénicos. Entonces, hace una investigación muy interesante, recorre y cotiza de manera bastante explícita la Kabbalah, y entonces nos encontramos con un espacio de teorización, porque todo esto hay que decirlo, para los que se vayan escandalizando que hace este psicólogo hablando de estas cosas que parecen una chifladura. No. Se trata de una especulación, se trata de abrir terreno a través de la reflexión responsable, a través de un razonamiento que cualquiera pueda seguir. No estoy en ningún caso proponiendo creencias, conversiones, no estoy en ningún caso hablando de religión. Estoy hablando de un texto que ofrece una multiplicidad de operaciones interpretativas, pero que podemos además comprender en clave cosmopolítica, en clave de presencia alienígena, con un propósito
bastante explícito que formalizo en mi libro y que me encuentro, insisto ahora, con que autores como Rick Strassman también consideran desde otro ángulo como un potencial intelectual, espiritual, por la vía de la experiencia psicodélica con DMT. Recientemente adquirí este libro. Qué interesante, ¿no? Es kosher la marihuana y el autor desafía muchos prejuicios para referirse a cómo, a lo largo de la tradición judía, es muy probable que se hayan utilizado en distintos contextos y con distintos propósitos sustancias psicodélicas, entre ellas principalmente el cannabis. Es un libro escrito con mucha seriedad. The Ancient Emerging Torah of Drugs. La antigua y emergente Torah de las drogas. Podría parecer una falta de respeto, pero no lo es en ningún caso. El autor está intentando pensar justamente esto, así como lo hizo Michael Pollan, que investiga desde la ingenuidad misma, hace un periplo en que va revisando distintas sustancias, descubre su potencial terapéutico, se interesa en ello y escribe un bestseller. Estoy mostrando libros. Acabo de recibir esto. Esto sí que es una extravagancia. Alien Information Theory, Psychedelic Drug Technologies and the Cosmic Game. O sea, la teoría de la información alienígena. Algo así como la posibilidad, y esto recuerda mucho un libro de Timothy Leary, nuestro padre de la psicoterapia psicodélica, en cierta forma. Al menos un gran exponente, muy extravagante hay que decirlo, pero un exponente temerario, quien escribe un libro que se llama Exopsychology, exopsicología, en donde habla de cómo en nuestro sistema nervioso podrían haber huellas, podrían haber signos de una tecnología genética que explicaría el origen de la humanidad y que llevaría íncita la posibilidad de comunicarnos con los manufacturadores. The manufacturers, dice el libro, aquellos que los ingenieros genéticos, que nos habrían diseñado y nos habrían producido. Bueno, no sé, 40, 50 años después, Andrew Gallimore escribe este libro con una estética bastante interesante, en donde hace una serie de especulaciones de cómo, a través de la informática, a través del DMT y otras sustancias psicodélicas, podemos volver a pensar esto. Podemos entrar en contacto con una dimensión alienígena que podría haber en nuestro genoma, en nuestra carga genética. O si no, por esta vía, ponernos en contacto de alguna manera con estos Kulturbringer, como les llamé en mi libro, utilizando un término que, bueno, están las bases de la teoría paleoastronáutica. Los que trajeron la cultura, Kulturbringer, es un término alemán. Muy interesante esto, de verdad. Luego, porque es un embarque importante de libros, The Mystery of Mana. Conocerán el pasaje en el cual la Torá habla acerca de esta sustancia que cae del cielo y que permite a 3 millones de judíos alimentarse en pleno desierto, en su éxodo, en su errancia de 40 años. Pero obviamente aquí hay una nueva lectura. Y de hecho fíjense en el subtítulo. The Psychedelic Sacrament of the Bible. El sacramento psicodélico de la Biblia. Lo he estado revisando, muy interesante sus tesis, todavía no lo leo. Pero al parecer, Dan Merkur, su autor, está pretendiendo que nuevamente, como decía anteriormente, se utilizaron sustancias psicodélicas en diversos contextos religiosos, espirituales, descritos en la Torá, y algo de eso heredamos a nuestros días con la posibilidad de hacer ejercicios espirituales y místicos con estas nuevas tecnologías psicodélicas. Y para rematar, miren esta rareza.
The Jerusalem Stone of Consciousness. Fíjense el título. DMT, Kabbalah and the Pineal Gland. John David Baxt. Un rabino que se atreve, porque esto es importante saberlo, hay un movimiento, ya no tan underground, un movimiento judío que se ha llamado Jewish Psychedelic. De hecho, el año antepasado hubo un seminario importante abierto a toda la comunidad que se llamó así, Jewish Psychedelic, y que está en esta línea de pensar el ritual judío, pensar el estudio de la Torá, pensar la espiritualidad en general para otras corrientes espirituales desde lo psicodélico. O sea, aquí ya no estamos hablando de psicoterapia psicodélica, estamos hablando de la exploración psicodélica con fines espirituales. Pero tampoco es chamanismo, aunque algunos, por ejemplo en este libro, hablan de el neo-chamanismo judío. Y de hecho en Israel es todo un movimiento hablar de chamanismo judío. Pero es muy interesante porque nuevamente se está refiriendo a algo muy importante. La Jerusalem Stone es una roca muy extraña. Yo voy a próximamente presentar un video en el que me permito especular una vez más acerca de esta extraña construcción en el Kotel, el templo, en Jerusalén, en donde hay una roca que, como muchos megalitos, como he mostrado, no sé, en México, en Perú, en Bolivia, en distintos lugares que he tenido la oportunidad de visitar justamente con el fin de conjeturar acerca de paleotecnologías inexplicables que fueron capaces de mover moles gigantescas que hoy día nos pondrían muchos problemas ingenieriles, pero que datan de antigüedades remotas y que no tienen explicación, en definitiva. Me he encargado de consultar a múltiples constructores, ingenieros, y cuando se lo permiten en la intimidad, todos acusan el colapso intelectual, técnico, ante la pregunta de cómo se construyeron estas edificaciones megalíticas. Bueno, en pleno corazón de Jerusalén también hay un megalito inexplicable, pero aquí agrega el DMT como una sustancia que nos puede poner en contacto, nos puede ayudar a hacer un ejercicio de exploración. Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque he estado trabajando en esto por años. Ahora solo estoy mostrando estos juguetes nuevos que llegan, pero toda mi biblioteca consiste en una huella que voy siguiendo de múltiples pensadores, no todos de este ámbito, algunos vienen de otros lugares, de otras disciplinas, que me han ayudado a formalizar y a sostener una pregunta existencial por nuestro origen y nuestro futuro, por nuestra esencia, nuestra naturaleza, y por una pregunta que, como un modesto psicólogo, psicoterapeuta, me encuentro a diario en la consulta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con nuestras dificultades emocionales? ¿Cómo conducir nuestro espíritu en un mundo caótico? ¿Cómo encontrar una brújula que nos permita respondernos desde las cosas más insignificantes de la cotidianidad hasta las más sofisticadas, exigentes o misteriosas? Aquellas que pueden surgir cuando sobreviene la muerte, o cuando sobreviene el amor, o el desamor, la enfermedad. Cuando pasan estas cosas que a veces sintomatizan y se convierten en una consulta clínica. Bueno, ¿qué ocurre? Que durante 3 años, decía al principio, he intentado proponer un curso para un grupo de personas que tengan alguna aproximación, que tengan alguna familiaridad, un curso de exploración espiritual utilizando estas tecnologías. Utilizando, en realidad, desde mi parte, poniendo a disposición de estos estudiantes, estos alumnos que pudieran seguir el curso, poniendo a disposición de ellos todo lo que he estudiado, que es insignificante en comparación con el conocimiento que está ahí disponible, pero lamentablemente es demasiado y es inabarcable, y uno, sinceramente, de verdad, mientras más estudia, más ignorante se siente,
más impotente y más finito. Y por la misma razón es que creo indispensable compartir lo que he ido encontrando. Sé que no todo el mundo ha tenido los privilegios que he tenido yo de heredar desde muy temprano una biblioteca, de haber recibido muy tempranamente, eh, creo yo, los reforzamientos positivos que hicieron de la lectura un hábito placentero. Y asimismo, bueno, las posibilidades que he tenido de estudiar, de investigar, con todos los sacrificios que significa, tampoco ha sido fácil. Pero sé que no todo el mundo ha tenido esa oportunidad y es una queja que escucho regularmente también de parte de mis pacientes. No he tenido el tiempo, tuve familia, estudié algo que no debía haber estudiado. Hay muchas razones por las cuales alguien aparece en un momento de su vida diciendo que es lamentable que no haya podido estudiar todo esto antes, pero quiero y siento la necesidad. Siento la pulsión, digamos así, esa fuerza, medio física, medio mental que nos llama a hacer una investigación sobre nosotros mismos, sobre la cultura, sobre los grandes misterios, en fin. Entonces, como decía, he tratado de proponer este curso, pero ¿saben qué? Nunca se inscriben más de 3 o 4 personas. Y lo que podría parecer un rotundo fracaso, en realidad no lo es, porque cuando ausculto, sondeo, ¿qué pasa? La gente me dice que dubitan mucho porque no entienden bien de qué se trata. ¿Con qué me voy a encontrar? Sumado a que dentro de los ítems está la experiencia psicodélica como parte de esta investigación, como parte de este curso. Entonces llega un punto en que me pregunto, bueno, seguiré esperando este año, nuevamente convoqué, y nuevamente 5 o 6 personas me dicen me quiero inscribir, pero no se completa la matrícula. Esto puede sonar muy comercial, muy económico, no estoy pensando desde ahí, no es una necesidad, pero no se completa la matrícula y el cuerpo estudiantil que se necesita para esta experiencia, para que sea en varios sentidos sustentable. Por favor, aquí hay que ahorrarse la crítica y la reacción simplista de, tú quieres lucrar y no me interesa. Es más, me interesa tan poco que lo que voy a hacer, y para eso hago este largo video, yo soy de largos videos, soy de largos audios, soy de largos comentarios, de largas conversaciones. Mi propuesta este año es abrir el espacio para quien quiera inscribirse, sin ningún costo asociado, pero con la necesaria y explícita intención de trabajar en estas temáticas, de dejarse guiar y de comprometerse con lo que está implicado en un trabajo teórico y práctico como este. En lo teórico es seguir ciertos textos que yo puedo entregar y que puedo ir sintetizando, resumiendo, diagramando en cierta forma para hacerlos más accesibles, con el compromiso de que el estudiante refuerce, en fin, básicamente el trabajo de cualquier taller teórico, pero además asociado a ciertas experiencias, ya entenderán de qué índole, que también voy a guiar directamente, ya no con fines psicoterapéuticos como suelo hacerlo, sino con fines psicoespirituales, existenciales, filosóficos. Si alguien se interesa, si alguien llegó hasta el minuto 23 escuchando este relato, esta experiencia, esta perspectiva del asunto, los invito a preguntarme, a escribirme y a entrar en un diálogo para configurar esto. Lo creo de la mayor importancia. Si yo tuviera que decir qué valor tengo, qué puedo legarle al mundo, es lo que he estudiado. En realidad no creo tener otro valor que ese, no he hecho nada importante, no soy totalmente prescindible, pero absolutamente, pero sí encontré un ángulo, sí he tenido la fortuna, a veces, bueno, algunos de ustedes quizá lo sepan, a veces realmente inexplicable fortuna como se me van conectando, y a lo largo de mi vida, desde muy temprano, desde un adolescente, cómo van apareciendo en mi camino con una suerte increíble ciertos elementos, ciertos hitos, ciertas huellas, que además han desarrollado mucho mi olfato, y que al ir hilvanándolas me han conducido a un hallazgo de trascendencia extraordinaria y que quiero compartir. Ese es el punto. Quiero poder poner a disposición de
otras personas que tienen estas inquietudes, estos desgarros, estas oscuridades, estos miedos, estas necesidades, poder compartir con ellos esta, este proyecto. Pero tengo que inmediatamente decir, no es sin esfuerzo. No es fácil, no es simple, no se puede simplificar, no se puede entregar en 5 minutos, no se puede atentar con esa frase que me han dicho tantas veces. ¿Por qué lo dices tan complicado? ¿Por qué lo enredas tanto? Porque hay cosas que son enredadas y complicadas. Y si las simplificas, se pierde todo. Y eso es algo que podría respaldar el exponente de otras disciplinas de alta complejidad, que también va a decir, bueno, si quieres te lo explico en 5 minutos, pero te pierdes el 99,9% de la complejidad que le da su valor. Acá es lo mismo. Y para eso propongo, primero, amasar, cuidar, crear un grupo de personas que estén interesadas en esta investigación. Primero eso, definirlo, ver si tiene ese potencial, y permitirnos la inauguración de un camino a recorrer juntos, que puedo guiar hasta cierto punto. Probablemente los que se inscriban, los que se incorporen, también lo van a guiar, eso es casi seguro. Y enfrentarnos entonces así al abismo, al gran misterio, a esta experiencia fugaz de ser humanos, y que podría parecer desoladora y podría parecer muy solitaria, pero no. Se nos ha entregado un legado, se nos ha entregado una información, hemos recibido desde el espacio, hemos recibido textos, hemos recibido contenidos, tenemos directrices que pueden facilitar esta experiencia, que la pueden hacer infinitamente más interesante, y que además nos pueden rescatar de los peligros de una mente que está en alto riesgo todos los días. Hay que superar la mente, hay que pasar a otro nivel. Y eso es posible. Las tecnologías existen, lo que quiero hacer es compartir. Están invitados, sean bienvenidos, bienvenidas, escríbanme, háblenme abiertamente qué piensan, qué desean, cómo imaginan esto. Dejemos abajo las cortinas de los pudores y las timideces y hablemos abiertamente a ver si esto es posible. Yo apuesto un 4.º año por intentarlo, pero seguiré esperando si es que no es posible aún. Sé que en algún momento llegará la oportunidad, pero espero que sea este año. No hay tiempo que perder. Los invito, tomen esto desde mi mayor generosidad, y los espero, muy sinceramente, espero que puedan acercarse. Muchas gracias.